Bueno, muy buenas tardes para todos. Siendo las 3 en punto, damos inicio a este nuevo ciclo de formación desde nuestra estrategia Cognos Community. Es un gran gusto para nosotros, como siempre, acompañarlos en este espacio de formación. Por aquí ya vemos a través del chat desde diferentes instituciones que nos acompañan. Por aquí nos reportan desde la Universidad Señor de Zipán, Francisco de Paula Santander, Universidad de Ecotec, Cooperativa de Colombia, Católica de Colombia, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Técnica del Norte. De verdad que es un gran gusto para nosotros tenerlos nuevamente en este ciclo formativo que iniciamos el día de hoy oficialmente a través de nuestra estrategia Cognos Community, y de verdad que nos llena de mucha emoción y mucha alegría tenerlos en este espacio. Tuvimos gran cantidad de registros, también entendemos que hay personas que por alguna razón no pueden conectarse. Ustedes no se preocupen. Simplemente regístrense, que nosotros nos encargamos de lo demás. Les enviamos a ustedes el material que trabajemos en estos talleres, les enviamos las grabaciones, les enviamos estos enlaces de interés que vayamos a revisar justamente el día de hoy. Voy a explicar un poco de la dinámica, cómo hemos venido trabajando en estas sesiones para las personas que de pronto nos acompañan por primera vez. Vamos a hacer un ejercicio, nos vamos a ubicar en la parte superior de la pantalla y allí vamos a encontrar diferentes opciones para que podamos interactuar. Tenemos el chat, claramente desde donde por aquí nos están saludando Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también de la UTM Ecuador, Fundación Universitaria de los Libertadores. Por aquí ustedes nos pueden ir dejando todos estos comentarios, también todas estas preguntas que ustedes tengan durante la sesión. Al lado del chat, ustedes se van a encontrar un icono que dice PIR. Por allí simplemente juega una función similar al chat donde nos van a ir dejando sus preguntas y nosotros allí podemos ir poniendo sus respuestas. También pues vamos interactuando en el espacio. Ustedes durante la sesión, pues porque somos bastantes personas, vamos a tener sus micrófonos desactivados. En este momento ustedes no tienen la opción de habilitarlo, justamente para evitar un poco esta interferencia de ruido que pueda existir durante la sesión. Si ustedes en algún momento de la sesión desean intervenir, les vamos a decir, por favor, que por allí en la partecita superior nos den una manito arriba. Esto hace la función de levantar la mano y nosotros simplemente con eso les habilitamos sus micrófonos para que ustedes puedan hacer la intervención respectiva. Un icono muy importante para nosotros, y en este momento le voy a pedir a todos ustedes, 186 personas que hasta esta hora nos acompañan, hay una carita feliz que dice reaccionar. Por allí les vamos a dar una manito arriba si ustedes me están escuchando en este momento claro, fuerte, me están viendo bien. Entonces les voy a pedir que en este momento vayamos probando estas reacciones. Por aquí ya vemos que nos van reaccionando. Muy bien. Esto es muy importante porque la idea es que hoy vamos a tener un taller donde ustedes también puedan interactuar un poco con nosotros. Entonces allí André, a lo largo de la sesión, probablemente les va a preguntar si todo va bien hasta el momento, si todo está claro, si todavía nos escuchan. Y para eso tenemos entonces este icono para que ustedes por allí nos vayan dando sus reacciones, y les agradecemos a las personas que por allí ya andan haciendo pruebas. Con eso entonces, les doy la más cordial bienvenida a Palabras Clave como herramienta de análisis para ustedes que de pronto se han hecho estas preguntitas de, bueno, cómo utilizar estas palabras claves para hacer justamente estos análisis. Pues el día de hoy estamos en este espacio para responder a esas preguntas. Vamos a trabajar 3 recursos muy importantes: Science Direct, Scopus y Springer. Listo, vamos a abordar los 3 recursos. Probablemente su institución tenga alguno de los 3, probablemente tenga los 3. Ustedes no se preocupen, la idea es que en este espacio podamos abordarlos y que podamos resolver estas inquietudes. Nuevamente, ya para cerrar este preámbulo, les voy a dejar en el chat la agenda de formación que tenemos ya disponible en nuestro sitio web. Nuevamente les repito, ustedes regístrense y nosotros nos encargamos de lo demás. Lo importante es que a ustedes les llegue este material de trabajo, la grabación, y que no se puedan perder ningún detalle de estas sesiones. Entonces les voy a dejar este enlace y en los próximos días también les vamos a hacer llegar a sus correos con el registro previo que ustedes hicieron en la sesión. Muy importante, si alguno de pronto no hizo el registro, por allí les voy a dejar un enlacecito para que nos dejen sus daticos, y con eso les vamos a compartir la grabación, la presentación, los enlaces que trabajemos de interés y también, muy importante, sus constancias de participación.
Ya con eso, les doy la bienvenida al espacio. Tratemos de interactuar bastante. Vamos a tener unas preguntas muy interesantes. Yo voy a estar muy pendiente. Vamos a estar muy pendiente de sus respuestas y esperamos que sea de gran utilidad esta sesión del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Le doy el espacio a Andrea Gómez, nuestra directora en Soluciones en Investigación, aquí en Publicis. Bienvenidos y que aprendan bastante. Bueno, Caro, muchísimas gracias por esa bienvenida. A ustedes también por tomarse esta hora para quedarse acá con nosotros. Gracias a las personas que desde ya con esa buena actitud nos están recibiendo con esas manitos arriba, con esos aplausos. La idea es que justo ustedes a partir de toda la información que nosotros vamos a presentarles en el día de hoy, pues utilicen de una manera mucho más óptima estos recursos que tienen justamente suscritos. Recuerden que las universidades hacen un esfuerzo bastante grande para llevar a ustedes todas estas herramientas, entonces nada más gratificante que nosotros como usuarios y como también parte de esas comunidades universitarias, pues sacarle el máximo provecho a estos recursos y pues por supuesto también compartir todo este conocimiento no solamente con los colegas, sino también yo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, somos docentes, entonces compartir esto con los estudiantes, llevarlo a ellos para justamente hacer mucho más masivo toda la información que nosotros tenemos en estas o disponible en estas plataformas. Entonces, como ustedes saben, la idea es que podamos primero, a partir de una presentación, irnos allí como presentando los diferentes puntos, que naveguemos en la plataforma, en las diferentes plataformas. Y como bien lo decía Caro, vamos a tener acá pues muy disponible la participación de ustedes. Entonces tienen el chat para que por favor esas preguntas que les vayamos haciendo, entonces interactuemos a través del chat, los vayamos escuchando y podamos entonces hacer de esta estrategia que como ustedes saben se denomina Cognos Community, pues justamente la comunidad en donde nos sintamos tranquilos de preguntar sin ningún miedo a algún señalamiento, que por qué, cómo es posible que no sepa sobre este tema. Sabemos que estos temas no nos los enseñan tampoco en la universidad, que es ese conocimiento que nosotros también vamos adquiriendo a través de esa experiencia. Entonces la idea es que este espacio de Cognos Community nos permita justo ir haciendo más, digamos, como masivo esas experiencias que nosotros tenemos de los recursos. Entonces, por supuesto, como decía Caro, bienvenidos y bienvenidas. Voy entonces a compartirles mi pantalla y esa es la primera interacción que quiero que el día de hoy. Y es justamente entonces que ustedes me cuenten, me confirmen con esas manitos arriba si ya están viendo mi pantalla para que ahora sí podamos entonces iniciar con el objetivo de este espacio. Entonces les agradezco si porfa nos levantan la manito, Caro, por ahí ya veo que están levantando. Perfecto, entonces mil gracias para todos los que ya nos están levantando esa manito. Entonces, solamente para reiterarles, recordar que el tema de hoy es palabras claves como herramienta de análisis y por qué queremos traer este tema, pues porque justo una de las dificultades más grandes que las diferentes personas tienen al momento de definir esas estrategias de búsqueda, de dar una instrucción adecuada a las diferentes bases de datos con las que nosotros estamos interactuando son las palabras claves. A veces no definimos bien, no sabemos cómo definir esas palabras claves. Yo de dónde valido mis palabras claves, con qué herramientas entonces me voy a apoyar yo para poder justamente hacer esas validaciones. Pues la idea también es mostrarles cómo desde Springer, desde Scopus, desde Science y apoyados en otras herramientas, vamos a poder incluso hacer esas definiciones y esas validaciones de las palabras. Entonces, para las personas que no me conocen, yo soy Andrea Gómez Molina, tengo a cargo la Dirección de Soluciones de Investigación en Publiciencia y el objetivo, por supuesto, es acompañarlos a resolver todas las dudas que haya. En la parte acá inferior, ya voy a coger por el punterito, ustedes tienen acceso a mi correo electrónico para que por favor cualquier duda me la puedan hacer llegar y los vamos a acompañar sin ningún problema a resolver cualquier duda que sea, desde una duda muy chiquitica, muy básica, hasta una duda un poco más grande donde requiramos incluso irnos a, de pronto, a preguntar incluso a otras personas. Solamente para recordarles, para las personas que se nos van uniendo,
recordarles que con el hecho de ustedes haber realizado la inscripción van a recibir la grabación, perdón, del espacio y pues por supuesto ya Carolina nos va a contar también esos registros de asistencia, cómo finalmente se van a gestionar. Al final les vamos a volver a contar un poquito sobre esto. Entonces, ¿qué queremos tratar en este espacio? Justamente, ¿qué es Science Direct? ¿Qué es Springer? ¿Qué es Scopus? ¿Para qué sirven cada una? Sabemos que todavía persisten las dudas en la definición de una u otra base de datos, entonces la idea es que por favor desde acá salgamos con esas claridades. Esos elementos claves para esas búsquedas efectivas, entonces uno de los elementos es ¿cuál? Esas palabras claves. Entonces a partir de allí, pues que podamos tener la información clara. El desarrollo de esa estrategia de búsqueda, entonces que podamos verlo y esas palabras claves ya como herramientas de análisis que les voy a mostrar desde las diferentes plataformas cómo podemos identificar grupos de palabras claves que están describiendo los resultados que nosotros estamos obteniendo, pero también con estas otras herramientas cómo vamos a poder avanzar en la definición de las mismas, en la validación y que a partir de allí entonces podamos construir estas estrategias mucho más efectivas. Entonces, así de forma muy rápida, les voy a recordar las diferencias entre una y otra palabra, perdón, y otra base de datos. Entonces, tenemos acá dos tipos de bases de datos entre Springer, Science Direct y Scopus. Estas dos primeras, es decir, Springer y Science Direct, son bases de datos de texto completo, es decir, ay, bueno, Andrea, lo que pasa es que yo necesito saber específicamente cuáles fueron los métodos que se utilizaron, cuál fue la estrategia o el diseño experimental que se llevó a cabo para llegar a tal resultado. ¿Cuál fue exactamente el resultado con todo el detalle, los valores, tanto esos resultados cualitativos como cuantitativos que se obtuvieron de X diseño experimental? ¿O cómo se validó tal hipótesis en todo el detalle de esa construcción metodológica? Entonces, toda esa información nosotros de dónde la obtenemos, de los textos completos de las investigaciones. Y para ello nos vamos a dónde? A bases de datos de texto completo, como cuáles, como Springer y como ScienceDirect. Ambas bases de datos son multidisciplinarias. No son bases de datos especializadas, son bases de datos en la cual nosotros como investigadores, cuando ya tenemos nuestros resultados de investigación, cuando ya sabemos cuál es esa novedad que estamos aportando, cuál es ese, digamos, como aporte que estamos haciendo al desarrollo de nuestro tema, de nuestro área de conocimiento, seleccionamos una revista en la cual vamos a someter esos resultados para que nos publiquen, vamos a someter el manuscrito, perdón, con esos resultados para que nos publiquen. ¿Dónde lo hacemos directamente? Entonces, seleccionando la revista de la editorial y la revista que mejor se ajuste de acuerdo al alcance, al objetivo que yo tengo, que mi investigación tiene y que tiene esa revista. Entonces, esas revistas pertenecen a unas editoriales. En este caso, tenemos la editorial Springer. Para la editorial Springer, nosotros tenemos colección tanto de revistas en línea como de libros electrónicos, pero también encontramos trabajos de referencia, también encontramos protocolos. En el caso de Science Direct, que ya acá justo también la tengo, encontramos libros y revistas. Bueno, Andrea, ¿y qué depende de que yo tenga acceso a un documento y a otro no? Importante. Todos los documentos que nosotros como autores publicamos en acceso abierto, absolutamente todos, cualquier persona con acceso a Internet, acceso como tal al sitio web de la editorial, va a tener acceso a ese documento. Nosotros no tenemos que tener una suscripción. Pero además, cuando los documentos, o adicional más bien, cuando los documentos no se publican en acceso abierto, sino que se publican bajo suscripción, entonces ahí sí debemos acceder a la base de datos de la editorial, en este caso Springer o Science Direct. Vamos a acceder a través de las suscripciones que tienen nuestras instituciones. Entonces, yo publico en dos modalidades, en modalidad de acceso abierto, modalidad de suscripción. Eso dependerá de ciertos factores que los vamos a ver en otra sesión en donde nos enfoquemos en esas estrategias, esos tips para selección de revista y también para publicación de manuscrito. Eso por ahora no va a ser foco de esta sesión, pero sí tengamos en cuenta que se publican esos dos modelos.
Entonces, importante, cuando yo necesito acceder a un documento, ese documento está por suscripción, pues la idea es que ustedes se acerquen a las bibliotecas, a las direcciones de investigación, quien finalmente tenga a cargo esa potestad en su universidad para poder acceder a ese texto completo. Entonces, en el caso de Springer, ¿cuáles son ellos lo llaman marcas, que finalmente hacen parte de Springer? Entonces, les voy a mostrar justo en el sitio web de Springer, pues nos vamos a ir acá directamente a Springer y vamos a ver. Entonces, nosotros es una alianza que justamente Springer hizo, Springer realizó con Nature, entonces por eso lo conocemos como Springer Nature Link, la interfaz en donde vamos a encontrar la información de cuáles marcas o cuáles, digamos, editoriales vamos a encontrar. Entonces, de Springer, por supuesto, de Nature Portfolio, de BMC, de Palgrave, Discover y de Apress. Esas son las que vamos a encontrar acá en esta interfaz en la base de datos de Springer. Vámonos entonces con Science Direct. Science Direct es la base de datos de texto completo de la editorial Elsevier. Es decir, ¿cuáles son las editoriales que yo me voy a encontrar acá? La editorial Elsevier. Elsevier ha venido la editorial Elsevier. Elsevier ha venido haciendo diferentes alianzas con editoriales cercanas para que encontremos ese tipo de contenido también acá. Entonces, principalmente de la editorial Elsevier, pero pues nos estamos encontrando otro contenido de otras editoriales por esas alianzas que se vienen realizando. En ambas plataformas tenemos cajoncito de búsqueda para que ya con esa estrategia que vamos a hacer, pues de búsqueda, vayamos y podamos encontrar esos documentos que necesitamos leer de acuerdo a la necesidad que tenemos. El documento de texto completo. ¿Listo? Entonces acá tenemos dentro de Springer y Science, tenemos dos, digamos, como representaciones acá de editoriales. ¿Qué pasa entonces? Acá me voy a ir con otras funcionalidades que tiene también Springer. Springer también nos ayuda con diferentes tips, por ejemplo, para publicaciones, para nosotros identificar para publicar, pero también, por ejemplo, nosotros podemos hacer el seguimiento de nuestras investigaciones que ya nos han publicado la editorial Springer, también ver el progreso de ese proceso, entonces en qué fase del proceso editorial va, evaluación por pares, eso también lo podemos ver. Y en Springer también podemos encontrar esa revista más idónea, pues justamente para publicación. Sucede algo similar entonces con Science Direct. En ambas la información es 100% confiable, revisada por ese proceso editorial, pero también por pares. Y en las dos, entonces, ¿qué va a pasar? También vamos a tener una funcionalidad que se llama Journal Finder y es esa herramienta que nos va a ayudar a encontrar esa revista más idónea para publicación. ¿Listo? Pero como les digo, no nos vamos a detener allí. La otra base de datos, ¿cuál es? Scopus. Scopus es una base de datos distinta a las que acabamos de ver porque en este caso estamos hablando de que es una base de datos referencial. Es decir, el máximo de contenido que nosotros nos vamos a encontrar en Scopus es ¿cuál? El resumen de los documentos. Nuevamente, si es un documento que se publicó en acceso abierto, Scopus nos ayuda redireccionándonos siempre al sitio web para que hagamos la descarga del documento en acceso abierto o para que nos redireccione a dónde, a la editorial donde está publicado el texto completo. ¿Qué pasa? En Scopus, Scopus no es una editorial como tal. Si bien Scopus hace parte o el desarrollador es Elsevier, acá Elsevier no actúa como tal como esa editorial, sino que Scopus actúa como un indexador. Es decir, las diferentes revistas, entonces revistas de Springer, por ejemplo, revista de Palgrave, revista de BMC, revistas de Science Direct, libros, conferencias de otras editoriales. Muchas de ustedes, muchas de las universidades tienen sus revistas y esas revistas están acá indexadas en la plataforma. Entonces, ¿qué significa esto? Que las revistas, al igual que los documentos, surten un proceso de evaluación. Los documentos, ¿quién los están evaluando y revisando? Las editoriales. En el caso de Scopus, Scopus revisa toda la información relacionada con las revistas, con los libros, con las fuentes donde los investigadores están publicando. Entonces, ojo, porque yo no publico en Scopus, yo publico en dónde? En una fuente de una editorial que yo selecciono.
Si yo quiero que mis resultados aparezcan acá en Scopus, mi investigación aparezca acá, la información referencial de mi investigación aparezca en Scopus, entonces me voy justamente a la dimensión de fuentes de sources, la que aparece en la parte superior de Scopus, que se las voy a mostrar acá también. En esta partecita de acá, esta que vemos acá, es donde vamos a ver todas las revistas y todos los libros y todas las conferencias que están acá indexadas. Entonces, ojo, porque en Scopus nosotros tenemos información de más de 7.000 editoriales. Miren entonces también esa diferencia. ¿Y quién tiene los derechos de ese texto completo? Las editoriales. Entonces, por eso es que nosotros acá en Scopus no encontramos esos textos completos nuevamente, a no ser que se hayan publicado en acceso abierto. Scopus, ¿qué busca entonces? Nos busca o nos ayuda para que nosotros podamos rastrear, visualizar y analizar qué está pasando en investigación alrededor de un tema. Recuerden que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, revisiones para estados del arte, debemos tener una representatividad de diferentes editoriales. Por eso es que no es, digamos, recomendable que nosotros nos vayamos solamente a Springer para hacer una revisión de estado del arte, solamente a Science Direct para hacer una revisión de estado del arte. Yo tengo que venir justamente a una base de datos como por ejemplo Scopus para empezar a analizar, rastrear y visualizar qué se está haciendo en investigación alrededor de un tema y ya luego ahí sí, de acuerdo a esa estrategia de búsqueda que yo defina, identificar los documentos que mejor responden y si es el caso, entonces irme ya directamente a la editorial, a la base de datos de texto completo para hacer la revisión de la sección del documento que yo requiera. Pero Scopus no tiene ese objetivo. Entonces, Carolina les dijo que justo les íbamos a compartir la presentación para que ustedes también tengan estas claridades acá desde la misma información que les estamos compartiendo y para que no hayan dudas sobre lo que estamos abordando. Entonces, Scopus, ¿de dónde obtiene la información? De esas más de 7.000 editoriales pues, que han pasado por todo ese proceso de revisión, que han buscado indexarse acá en Scopus. Y a partir de toda la información que nosotros tenemos en Scopus, tenemos información de más de 94 millones de registros, tenemos información de más de 16 millones de autores. ¿Yo qué tengo que hacer como investigador para tener un perfil en Scopus? Esa es una de las preguntas comunes. Publicar en una fuente que esté acá indexada. Eso es lo que yo tengo que hacer. Con un documento que yo publique en una fuente acá indexada en Scopus, la herramienta me va a crear automáticamente un perfil en la plataforma y yo entonces voy a poder hacer todo esa, digamos como toda esa gestión de mi reputación como autor, pero también consultar ese perfil de otros autores. Y además también tenemos más de 99.000 perfiles de organizaciones. Entonces, muy importante, por favor, las personas que tienen ese perfil en Scopus, validen que el nombre de la organización que les esté apareciendo tanto en el documento que ustedes publicaron como en su perfil de Scopus sí esté correcto, porque nosotros como investigadores justamente aportamos a esa producción científica, a esa productividad de las instituciones con las cuales nosotros tenemos afiliación al momento de publicar. Entonces también es responsabilidad nuestra hacernos cargos de esos perfiles que estén adecuadamente editados, que estén normalizados, es decir, que no tengamos perfiles duplicados, que toda esa información esté vinculada a un solo Scopus ID, que es ese numerito que nos aparece, para poder entonces tener toda la información finalmente organizada. Y si alguno de ustedes tiene dificultades con su perfil en Scopus, por favor escríbanos al correo para nosotros poder mandarles toda la información de cómo deben hacer las solicitudes para poder editar ese perfil de Scopus o normalizar en el caso de que hayan perfiles duplicados. ¿Listo? Entonces acá espero que haya quedado claridad. Por favor, importante que sepamos la diferencia entre una base de datos y otra. Base de datos referencial Scopus, bases de datos de texto completo, Springer y Science Direct. ¿Listo? Y nos vamos entonces a entrar ahora sí en el tema. André, por Señora. aquí Carla tiene la manito levantada. En este momento, Carla, tienes habilitado tu micrófono en caso de que tengas alguna pregunta. Creo que es el momento que podamos hacer. También si alguno tiene algo por preguntar, lo podemos hacer en ese espacio. Entonces, Carla, adelante.
No, muchas gracias. Iba a preguntar sobre la Ay, esa voz se me hace estandarización. conocida. Hola Carla, ¿cómo Sí, hola, estás? querida. Qué bueno saludarte. Muchas gracias. André, no, es que iba a preguntar sobre la normalización de los perfiles. Yo no lo he logrado con el mío, pero ustedes han pedido que mandemos un email, así Sí, que voy a poner ese correo. eso, porfi, Carla. Entonces nos escribes y de una agendamos un espaciocito, te mandamos la información. Si no lo logras por algún motivo, agendamos un espacio para que puedas lograr entonces la normalización y la edición de tu perfil. Muchas ¿Listo? Bueno, a ti, gracias también por estar acá conectada con nosotros. Listo, André, no Listo. sé qué te parece si, pues nuevamente, alguno tiene alguna pregunta que podamos hacer en este momento de lo que hemos visto hasta hoy, y si no, Mm, nuevamente les vamos a pedir entonces que reaccionen para saber que todo va bien hasta el momento. Por acá veo que Graciliana nos tiene su manito levantada, de pronto tiene una pregunta, le voy a permitir el micrófono. Ah, bueno, hay varias manitos por aquí. Listo, Listo, perfecto. listo, André, todo va bien, adelante. ¿Puedo intervenir? Sí, señora, Sí, adelante. claro, Bueno, sí, Graciliana, vale, ya bueno, tienes su micrófono activo. bueno, no, muchas gracias. Yo tengo dos preguntas Sí, y pues señora. como han ofrecido la confianza de poder uno, bueno, ignorar. Entonces, ustedes dicen hay dos modalidades de publicación centrales, ¿no? La de Sí, acceso señora. abierto y la de suscripción. Sí, señora. ¿Podrían establecer de manera muy breve los rasgos distintivos de cada una de esas dos? Porque uno puede tener una comprensión y una información que Sí, no señora. sea tan fiel. Ujú. Entonces, esa es por un lado, esas precisiones. Y Sí, bueno, señora. para la segunda, porque pues está acceso abierto o suscripción, Sí, eh, señora. ¿cómo se consiguen las rutas de suscripción? Ujú. Básicamente es eso. Muchas gracias. Listo, Graciliana. Entonces, bueno, ahí para no detenernos mucho en ese tema, porque tenemos una sesión específica sobre ese punto que Graciliana nos comparte, solamente acá de forma muy general, las diferentes editoriales y específicamente pues como las revistas tienen esas dos modalidades de suscripción como lo mencionábamos, una que es acceso abierto y otra que es por suscripción, de publicación, perdón, por suscripción o por acceso abierto. Cuando nosotros hacemos justamente la selección de las revistas, ese es uno de los criterios que tenemos que tener en cuenta. Encontramos, por ejemplo, revistas híbridas, es decir, que publican tanto en modalidad acceso abierto como modalidad suscripción. ¿Y a qué se refiere esto? A que cuando yo como investigador someto mi manuscrito a todo ese proceso de revisión por parte de la editorial y de los pares evaluadores, si yo surto con éxito esos dos procesos y me dicen, claro, entonces vamos a publicarte tu manuscrito y yo al momento de hacer justamente ese sometimiento del manuscrito, siendo la revista, digamos, de acceso abierto o híbrida, y yo dije voy a publicar en acceso abierto, significa que yo tengo que hacer el pago justamente de esos cargos. ¿Para qué? Para que cualquier persona en el mundo, al momento de querer consultar ese documento, ese ya documento que me publicaron, pero yo no estoy, ojo, porque acá es muy importante, yo no estoy haciendo el pago de los APCs para que me publiquen, estoy haciendo el pago de los APCs para que si me publican, lo hagan en acceso abierto, es decir, que cualquier usuario final pueda acceder a ese documento sin tener que tener ninguna suscripción. Les voy a hacer un ejemplo con la base de datos, por ejemplo, acá con Spring. Voy a poner acá cualquier palabrita, eh, no una ecuación, sino, no una estrategia, sino cualquier palabra. Entonces, miren, yo acá no estoy logueada, Andrea no ha ingresado acá, es decir, Andrea en este momento no está con una suscripción activa a través de ninguna institución a Springer, pero yo sí puedo acceder al contenido. Ay, perdón, que no sé qué hice. Ya. Yo sí puedo acceder al contenido que justamente haya sido publicado en acceso abierto. Entonces, yo como sé, en el caso de la base de datos Springer, porque aparece Full Access y aparece este iconito en azul. Entonces, eso, ¿y cómo lo sé? Porque dice acceso abierto. Entonces, a eso me refiero. Cuando nosotros tenemos justamente los recursos, ya sea porque la entidad financiadora nos otorgó un rubro, nos dio un rubro para el pago de publicaciones para publicar en acceso abierto,
Entonces yo voy a tener la posibilidad de que cualquier usuario al momento de querer acceder a mi manuscrito lo pueda hacer sin ninguna suscripción. Caso contrario, como por ejemplo, vamos a ver este documento. Este documento, como ustedes ven acá, no dice Full Access y tampoco dice Open Access. Es decir, los autores al momento de hacer el sometimiento no hicieron pago de APCs, es decir, ¿cómo acceden los usuarios a este contenido? Acceden a través de una suscripción. Entonces, por eso es que se dice, yo publico bajo suscripción o publico en acceso abierto. En acceso abierto, cualquier persona va a poder leer mi manuscrito sin tener una suscripción a la base de datos de la editorial. Mientras que bajo suscripción, la persona a través de una institución va a necesitar acceder a justamente esa base de datos para poder consultar el contenido a texto completo. Entonces, esa es la diferencia. Y como les digo, no me voy a detener acá pues para poder avanzar, pero sí tenemos, y Caro, porfa, te agradezco si también nos dejas ahí el link donde vamos a tener una sesión específicamente para hablar de esos temas, para hablar de todo el tema de modalidades de publicación, de tips de publicación de manuscritos, de la selección de revistas. Entonces, a partir de allí sí vamos a tratar a profundidad estos temas y con ejemplos mucho más puntuales hacernos entender de una mejor manera. Listo, André. Y para cerrar esta ronda de preguntas, hay otras que hacen alusión a la grabación y demás, se las voy a responder por el chat, pero esta que nos hace Sandra, creo que puede ser una pregunta que pueden tener los demás y dice, ¿también se puede buscar información en Science Direct o Springer aún no estando suscrito? Exactamente. Entonces, Sandra, mira acá el ejemplo que te acabo de poner y gracias por la pregunta porque es súper pertinente. Yo acá no estoy logueada a través de ningún usuario, ninguna contraseña, no estoy logueada a través de ninguna institución. Ustedes saben que están logueados como ustedes se van hasta el final y acá les debe aparecer la IP y el nombre de sus instituciones. Así ustedes saben que están accediendo a través de su institución. Mire que yo simplemente, Andrea, como un usuario externo, estoy accediendo a Springer y yo puedo acceder al texto completo de todos los documentos que se hayan publicado en acceso abierto. Lo mismo para el caso de Science Direct. Es exactamente la misma lógica. Y eso aplica para todas las diferentes editoriales. Hay revistas que son, por ejemplo, el doble diamante. Entonces me publican en acceso abierto, pero yo no tengo, por ejemplo, que hacer el pago de APCs. Nuevamente, cuando tengamos la sesión les vamos a contar, pues en ese caso, cómo las vamos a identificar. Por ejemplo, acá en Science yo sí estoy logueada a través justamente de las credenciales de Elsevier. Y miren que, por ejemplo, en este caso dice Open Access, voy a poder acceder a este sin la suscripción, pero este, por ejemplo, yo, Andrea, estoy accediendo pues justamente por las credenciales que tengo para poder acceder a todo el texto que me ofrece la plataforma. ¿Listo? Pero entonces esa también es la forma. Cuando ustedes vean en el caso de Science un puntito verde, significa que ese documento está disponible para su lectura a texto completo. Si dice Full Text Access en el caso de Science Direct, es porque ustedes están accediendo a él gracias a la suscripción que tienen a través de sus instituciones. Pero si dice Open Access, cualquier persona va a poder acceder sin ni siquiera tener que loguearse, así como yo lo estoy haciendo. Entonces, por eso es que también incluimos Science, incluimos Springer dentro de estas sesiones, porque mucho o un porcentaje de ese contenido está en acceso abierto y cualquier persona va a poder hacer. Caso contrario de Scopus. Scopus sí es una base de datos en la que nosotros, para poder acceder a todas las funcionalidades, sí tenemos que tener esa suscripción. Como el objetivo de Scopus, yo les decía, rastrear, visualizar y analizar qué está pasando en investigación alrededor de un tema, yo acá sí necesito tener una suscripción para poder ir navegando sobre cada una de las opciones que tenemos disponibles. Entonces, para que porfa lo tengan presente. Además, recuerden que hay diferentes entidades acreditadoras, diferentes entidades, por ejemplo, como QS, como Times Higher Education, que lo que vienen es que consultan la información que nosotros tenemos finalmente disponible en Scopus. ¿Para qué? Para los rankings, por ejemplo, para definir los cuartiles de las diferentes revistas, de los diferentes libros. Entonces es una base de datos que tiene una consulta bastante alta porque permite conocer qué está pasando en investigación desde la visión de más de 7.000 editoriales. Caro. Listo, André.
Perfecto, ya por aquí Sandra nos dice que muchas gracias y aclaración de conceptos, André, para Victoria, que nos dice si Open Access es lo mismo que Full Access. Importante esa pregunta también. Listo. Entonces acá es más la forma como la plataforma lo muestra. No es distinto en el caso de Science, no es perdón, es diferente. Open Access es lo que se ha publicado en acceso abierto y Full Text Access es a lo que podemos acceder por la suscripción que tiene nuestra institución, en el caso de Science. En el caso de Springer, lo que está publicado en Open Access sí lo vemos como Full Access. ¿Listo? Entonces, en el caso de Springer, Full Access y Open Access pues actúan como sinónimos en el sentido de que sí voy a poder acceder al documento sin suscripción. En el caso de Science, no. En el caso de Science, Open Access está como Open Access y lo que está como Full Text Access sí es por suscripción. ¿Listo? Entonces ahí también es importante que nos vayamos familiarizando con esa terminología de cada una de las bases de datos para poder entonces comprender muy bien qué es lo que estamos nosotros pudiendo acceder y también qué nos ofrecen las plataformas. Listo, Caro. Entonces me cuentas Listo, si André. podemos seguir. ¿Sí? Sí, André, podemos continuar. Listo, perfecto. Entonces me voy a regresar acá a la presentación porque necesitamos entonces tener claro dos elementos que son completamente indispensables para yo poder hacer o avanzar en mi estrategia de búsqueda, que son las palabras claves y los operadores booleanos. De forma muy rápida, acá les voy a presentar como las diferencias entre los operadores booleanos. Pero acá viene la primera pregunta. Por favor, a través del chat, las personas que no tengan claro cómo usar el operador booleano AND, por favor, entonces nos pueden alzar la manito, nos pueden indicar y recuerden que acá es válido todo, se vale todo, no importa que tengamos mucha trayectoria en investigación, no importa que tengamos poquita. La idea de estos espacios es justo eso. Entonces tenemos por ahí varias manitas levantadas. Listo, no tienen claridad sobre cómo usar el operador booleano AND. Perfecto, entonces gracias ahí, las personas, Nelson por acá veo que nos alzó la manito, Carla también, entonces perfecto. ¿Por qué quería preguntarles? Pues justamente para saber qué tanto profundizaba sobre estos operadores booleanos y creo que con tantas manitos arriba es importante aclararlo. Igual este es el objetivo de la sesión. Entonces, tenemos un primer elemento que son las palabras claves, que ya me voy a detallar en ellas un poquito más adelante. Vamos a enfocarnos en los operadores booleanos. Cuando ustedes tienen una base de datos y van a hacer la estrategia de búsqueda para dar la instrucción a esa base de datos, por favor les pido que presten atención a esta parte, porque es la forma como nosotros conocemos la base de datos, qué requerimientos tiene para yo hacer una estrategia efectiva. Entonces me voy a ir nuevamente acá al inicio, tanto en Springer como en Science y en Scopus. Entonces me voy a ir acá nuevamente al inicio. En las dos, lo mismo que en Scopus, ya estoy acá en el inicio. Entonces, en Springer, en esta partecita, generalmente donde dice búsqueda avanzada, es donde nosotros vamos a encontrar esas explicaciones de lo que debe contener una estrategia de búsqueda para esa base de datos. Entonces, en Springer Advanced Search nos vamos a ir acá y miren que la estrategia, la base de datos de Springer nos está diciendo. Usted puede refinar su búsqueda utilizando los siguientes operadores booleanos: and, or, not, paréntesis y comillas. Esos son los elementos que ya les voy a mostrar en la diapositiva. En el caso de Science, entonces nos vamos a ir acá, buscamos Advanced Search, está por aquí, ya la encontramos. Y en este caso, ¿dónde está toda la información de los operadores? En Search Tips. Miren que es distinto, por eso es que estamos explorando las bases de datos para conocer esas instrucciones. En este caso, por ejemplo, lo que hace Science es explicarnos qué información va en cada uno de los cuadritos, pero acá dice operadores booleanos y búsqueda de frases. ¿Cuáles son los que permite? Los mismos que Springer, not, and y or. Esos son los que permite, pero además también permite el elemento de paréntesis y además permite el elemento de las comillas. Entonces, esos son los operadores y los operadores que nosotros tenemos permitido usar tanto para Springer como para Science. Y en el caso de Scopus, si nosotros nos vamos a búsqueda avanzada o en Search Tips,
también para poder ver los tips. Scopus sí es mucho más robusto porque Scopus lo que busca es darnos una mayor información. Scopus busca darnos un panorama mucho más amplio de lo que se está haciendo en investigación. Entonces yo en Scopus no solamente puedo utilizar or, and. Miren que acá hay una variación. En Scopus yo no uso not, sino que viene acompañado de un and. El excluyente es and not, ya les voy a explicar. Pero también utiliza, por ejemplo, operadores de proximidad. Pero también, por ejemplo, yo puedo utilizar truncamiento como el asterisco. Entonces, miren que Scopus sí tiene una mayor posibilidad de opciones desde los elementos que nosotros vamos a utilizar. Como las tres comparten los operadores booleanos, los paréntesis y las comillas, nos vamos a enfocar en esos. Ya si ustedes quieren profundizar más en las opciones que tienen en Scopus, pues nuevamente la invitación es a que vengan acá para que puedan entender un poco mejor o nos escriban al correo y nosotros les hacemos la aclaración. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo dos palabras claves, es decir, yo acá estoy definiendo una palabra clave y voy a avanzar justamente por temas de tiempo. Yo lo que defino como una palabra clave es uno o más términos que refieren un concepto de manera inequívoca. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo, por ejemplo, la palabra cambio climático. La palabra cambio climático está compuesta por dos términos, por cambio y por climático. Si yo abordo cambio como una palabra clave y climático como otro, miremos la definición de palabra clave. Dice, uno o más términos que refieren un concepto de manera inequívoca. En realidad, la palabra cambio por sí sola y climático por sí sola son palabras claves. Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. Y la respuesta para este caso es no, porque cambio puede referirse a muchas cosas y climático también a muchas. Pero si yo junto los dos términos, yo los pongo en una misma palabra, los dos términos como cambio climático, ahí sí me estoy refiriendo inequívocamente a un concepto. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestras palabras claves. Entonces, no es simplemente coger al azar y decir, ay, bueno, no, es que yo estoy trabajando, por ejemplo, en mi caso, sobre regeneración de extremidades en anfibios. Entonces, una palabra es regeneración, otra palabra es extremidades y otra palabra es anfibios. No, venga, espere, o sea, con calma. Regeneración de extremidades va a ser una palabra y anfibios va a ser otra palabra clave, porque es que regeneración de extremidades puede, regeneración referirse a muchas cosas. Entonces, regeneración puede ser regeneración celular, regeneración tisular, regeneración de extremidades y podemos irnos con otros ejemplos. Entonces, de ahí la importancia de que nos vayamos con calma en la definición de esas palabras. Cuando nosotros tenemos esas palabras claves identificadas, lo que vamos a hacer es empezar a relacionarlas con operadores booleanos. En el caso del AND, ¿qué va a hacer? Todas mis palabras claves, sí o sí, yo las voy a relacionar con el operador booleano AND. Es decir, yo necesito que las dos palabritas, por ejemplo, regeneración extremidades es mi primera palabra clave y anfibios es mi segunda palabra clave. Esas dos palabras sí o sí deben aparecer en los documentos. Por eso yo las voy a relacionar con el operador booleano AND. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una ayuda que es esta matriz que hemos compartido en muchos espacios que no nos cansamos de compartirles y que nos gusta mucho que ustedes la puedan utilizar. Se las voy a dejar en el chat. Por favor, recomendación importante, ingresen al documento ahí en ese Google Drive, descárguenla, porque si la trabajan en línea, trabajamos mucho esta matriz con muchas personas en todos los países en los cuales vamos teniendo las diferentes sesiones, entonces por favor no la trabajen en línea porque les vamos a borrar los resultados, descárguenla. Entonces, ¿qué pasa? Acá fue un ejemplo que trabajamos esta mañana con una institución y estábamos hablando o estábamos tratando de generar una estrategia de búsqueda para identificar cuáles son esas nuevas herramientas moleculares para poder avanzar con las diferentes identificación, por ejemplo, de enfermedades en plantas o enfermedades, sí, digamos como que en plantas. Entonces, mi primera palabra clave fue molecular tools y la segunda fue plant disease. Esas son mis dos palabras claves. Acá voy a borrar esta palabrita para poder explicarles algo. Entonces, si ustedes ven, yo tengo, espérenme, yo borro esto acá, dos palabritas claves que son esas, molecular tools y plant disease. Esas dos palabras, ¿cómo me las está relacionando la herramienta con el operador booleano AND?
Entonces ya me está ayudando. Yo ya no tengo de pronto que detenerme a pensar, pero ya saben ustedes que las palabras claves sí o sí se relacionan con el operador booleano AND. ¿Por qué? Porque responde a la teoría de conjuntos, esa intersección, es decir, que mis documentos sí o sí contengan los dos términos que finalmente son mis palabras claves. Pero adicional, la herramienta, si ustedes ven, me está ubicando las palabras claves en esta fila. Y yo lo que debo hacer es en las columnitas incluir todas las variaciones de las palabras claves. Resulta que Molecular Tools yo también la encuentro como Molecular Techniques. Y acá es donde me voy a ir a ese otro elemento que nos va a ayudar entonces a poder conocer cómo finalmente llegamos a identificar sinónimos, cómo llegamos a identificar variaciones de nuestras palabras claves y son con los tesauros. Entonces, ojo, yo acá tengo otra palabrita que es Molecular Techniques que va a actuar como sinónimo de Molecular Tools. Entonces, si ustedes ven acá, la herramienta que hizo, mi primera palabra clave es Molecular Tools, la segunda Plant Disease y la otra palabra es Molecular Techniques. Pero estas dos palabras significan lo mismo en el contexto que yo estoy trabajando. Por eso, la herramienta que instrucción le estoy dando con el OR, le estoy diciendo, mire, a mí me sirve cualquiera de estas palabras, o Molecular Tools o Molecular Techniques. Cualquiera de las dos está bien para mí porque se refieren a lo mismo, pero sí o sí que esté Plant Disease y cualquiera de estas dos. Entonces, esa es la instrucción que nos ayudan a dar los operadores booleanos. Los paréntesis nos están ayudando a agrupar. Cuando nosotros tenemos sinónimos, cuando tenemos siglas, tenemos inteligencia artificial que la trabajamos mucho últimamente, pero resulta que varias personas no la ponen como inteligencia artificial, sino como IA o como AI. Entonces, eso también es otra variación. Yo estas las relaciono como con el OR y las pongo entre paréntesis para agruparlas, para dar una instrucción mucho más adecuada y precisa. Y hay un tip por acá que dice que si tú tienes una palabra clave que se compone por más de dos términos, la pongas entre comillas. En este caso, todas las palabritas claves y las variaciones que tengamos, que tengan más de dos palabras claves, sí o sí, miren que yo siempre las pongo entre comillas. Porque si yo no las pongo entre comillas, ¿qué va a pasar? Va a suceder que la herramienta me va a traer resultados donde esté como una palabra solita así, pero por otro lado también me va a traer documentos donde esté la palabra herramientas y moleculares. Entonces miren que yo ahí voy a tener resultados que me van a hacer ruido y que realmente no me están aportando a la necesidad de información que yo tengo. Entonces, esta herramienta nos ayuda a que con todos esos elementos que nosotros necesitamos para una búsqueda, que son en los operadores booleanos, entonces nuevamente, AND, cuando yo necesito que todas mis palabras claves aparezcan dentro del documento, dentro de los documentos, utilizo que el operador booleano AND. OR, como vimos, para los sinónimos, para las formas alternativas de deletrear, para las siglas, para las abreviaciones. NOT para excluir, cuando yo no quiero incluir una palabra. Entonces, por ejemplo, nuevamente nos vamos a la matriz. Yo no quiero incluir acá nada que tenga que ver con industrial, pues con el sector industrial, nada. Entonces, ¿qué pasa? La herramienta me lo va a poner como a not industry y yo lo voy a tener acá así, ¿listo? Pero resulta que para yo llegar a encontrar estas variaciones de estas palabritas, nosotros tenemos que irnos a unas herramientas muy valiosas que pocas veces utilizamos y que son los tesauros. Por favor, ¿quiénes de ustedes en el chat nos pueden escribir qué tesauros utilizan para hacer validación de palabras claves? Y tranquilos que ya les vamos a dejar este otro documento en el cual les hemos consolidado acá el nombre del tesauro, la descripción del tesauro y ya por acá, porque no alcanzamos a hacerlo, pero ya en un momentito les vamos a dejar por acá los links para que puedan acceder directamente. Entonces, Caro, cuéntanos porfa si nos están contando, si nos están respondiendo, qué tesauros están utilizando para ya poder explicarles un poquito más sobre los mismos. Sí, Andra, por acá tenemos varias respuestas. Voy a hacerte una pregunta puntual para que la respondamos también ahorita. Nos decía Fernando que las revistas científicas por lo general piden de 3 a 5 palabras claves en los artículos y que cuál sería el mejor procedimiento pues como para tener esas palabras. Entonces ahí, André, pues para poder elegirlas, ahorita yo creo que podemos darle respuesta
Fernando, y por acá nos dicen, utilizan el tesauro de la UNESCO, también dice el TEAPA a través de Sign Info, UNESCO también, Power Tesauros, UNESCO, Mesh, Eric, que también nos preguntan que qué tesauro recomendamos para ciencias sociales. Entonces, bueno, creo que en su gran mayoría utilizan UNESCO Android. Listo. Entonces acá importante, para las personas que no saben, porque recuerden que es válido, ¿qué es un tesauro? Entonces, nosotros cómo definimos un tesauro como un glosario, como un vocabulario controlado. Es decir, las instituciones que desarrollan los tesauros, como por ejemplo uno que nos mencionaron, que es el de la UNESCO, lo que hace es que a través de los documentos que se publican para las áreas de conocimiento que está abordando el tesauro de la UNESCO, lo tenemos por acá, es multidisciplinario. Y este tesauro entonces lo que hace es que nos muestra cómo desde los diferentes documentos, desde las diferentes investigaciones se están nombrando ciertos términos. Y también nos permite a nosotros encontrar, por ejemplo, no solamente la definición, sino también, por ejemplo, otras formas en las cuales se menciona ese término en diferentes idiomas. Entonces, por eso es que nosotros utilizamos los tesauros. Por acá les tengo uno que es el de la UNESCO, que lo traje justo porque es bastante utilizado, pero también les traigo el de la USDA, que es de la Librería de Agricultura Nacional de los Estados Unidos. Y lo que nos permite es justamente conocer nuestras palabras claves en cuáles términos, por ejemplo, están incluidas o las palabras que estamos buscando. En el caso, por ejemplo, yo tengo acá y tengo la palabra plaga. Entonces yo quiero ver la palabra plaga, lo puedo trabajar en español, lo mismo que el tesauro de la UNESCO. ¿Para qué? Para validar entonces, acá me voy a ir con otra palabra que sea, por ejemplo, crecimiento económico, para mostrarles. Entonces, miren, un tesauro nos ayuda como, primero, a validar esa palabra. Segundo, a validar también su definición. Entonces me dice, según la UNESCO, crecimiento económico se refiere al aumento de la producción de bienes y servicios y no confundir con la noción de desarrollo económico. Pero además me dice que en inglés yo lo puedo traducir como economic growth o como growth theory. Entonces, acá qué va, por favor, no se vayan a un Google Traductor a hacer la traducción de su término y que esa sea su palabra clave. Utilicen herramientas como los tesauros para que nosotros también conozcamos muy bien cuáles son las variaciones que hay, como otros investigadores, como otros autores, como las instituciones que son expertas justamente en esos temas están nombrando lo que yo estoy buscando nombrar. Porque si ustedes solamente se quedan, por ejemplo, con Economic Growth y dejan de lado Growth Theory, que es otra variación que la UNESCO nos está diciendo que los diferentes investigadores tienen para nombrar este término o este concepto que estamos viendo acá, yo estoy dejando de lado resultados que están abordando este concepto. Entonces, miren la importancia de nosotros utilizar los tesauros. En el caso justamente de la USDA, entonces yo tengo acá la palabra plagas, me voy a ir, y lo que va a hacer es que miren que tiene una estructura similar al de la UNESCO. Entonces me dice el término es plagas. ¿De dónde proviene la palabra plagas? Jerárquicamente de organismos. Me dice cuál es la definición de la palabra plaga. Me dice cuáles son los conceptos que se derivan de plagas. Entonces mire que plaga puede ser un concepto relacionado que especies invasivas, malezas, parásitos, plagas de almacén, plagas de artrópodos y acá otros conceptos relacionados. Entonces puede que yo, Andrea, hubiera dicho, no, mi palabra clave es plagas, pero resulta que yo diga, no, es que no es plagas porque es que no son cualquier plagas, o sea, son plagas específicamente de plantas. Ah, bueno, entonces yo me voy a ir a plagas de plantas, no a plagas como tal. ¿Cómo se traduce a inglés plagas? Acá tenemos las traducciones. Entonces, por favor, vengan a este tipo de herramientas para hacer estos análisis, para que ustedes validen la definición de sus palabras claves, para que identifiquen conceptos relacionados, para que identifiquen su palabra en cuáles conceptos están incluidos y también para que ustedes puedan entonces hacer la validación de si esa palabra clave sí es la que ustedes están utilizando o debe incluirse un término adicional para que ahí sí establezcamos que se trata de una palabra clave. Entonces, en el caso, como ustedes están viendo, de la USDA, que es para agricultura,
¿El tesauro es para cuáles áreas de conocimiento? Me voy a regresar. Para ciencias de la educación, para cultura, ciencias naturales, ciencias sociales humanas, comunicación e información. Nosotros les trajimos acá esta caracterización justamente de tesauros. Tenemos tesauros en varias áreas de conocimiento. Entonces, por ejemplo, este tesauro es el que utiliza la ONU para organizar toda su información. Tenemos acá este justamente que es el tesauro estandarizado más grande y usado en el mundo. ¿Para qué? Desde todo lo que tiene que ver con la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, por ejemplo. Tenemos el Eurobook, que es el oficial de la Unión Europea. Y acá entonces tenemos un enfoque de documentación legal y política. Tenemos el de la UNESCO que acabamos de ver, tenemos el de la OCDE, tenemos acá también uno de arquitectura y arte, entonces que es el AAG, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el tesauro de economía, tenemos el de IEEE que está un poco más enfocado en ingenierías. Entonces, la invitación es a que ustedes, por favor, identifiquen cuál es el tesauro que mejor responde finalmente a lo que ustedes están buscando. Y por otro lado, antes de dejarles este link por acá, recuerden que nos falta ponerles acá los links de acceso, se los ponemos ahorita en un momentito para que ustedes ya se vayan directamente a estos tesauros. Y nuevamente, por favor, descarguen el documento, ya se los voy a dejar por acá. Les voy a mostrar entonces desde las diferentes plataformas también cómo nosotros podemos identificar palabras claves, que era la pregunta que nos hacían. Entonces, muchas revistas nos dicen, defina por favor o remítanos 3 a 5 palabras claves o solamente 4. Hay unas que incluso nos dicen que esas palabras claves estén en el tesauro de la UNESCO o estén en el tesauro de la USDA, por ejemplo. Entonces, en ese caso, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues justamente hacer el análisis de esas palabras claves con los diferentes elementos que les estamos presentando. Y ya les voy a mostrar justamente, espérenme acá, desde las diferentes plataformas también cómo nosotros vamos a poder visualizar. Ya ahí les compartimos. Recuerden que faltan los links de acceso, porfa, para que no se nos vayan ahí a estresar. Esos se los ponemos más tardecito, listo, incluso con unos tesauros que acá nos quedaron faltando. Entonces ya tienen el link para que ustedes accedan, ahí lo vamos a tener actualizado y lo puedan descargar e ir consultando. En las diferentes herramientas, tanto en Springer como en Science y en Scopus, nosotros tenemos diferentes sets de palabras claves. Entonces me voy a ir a la presentación para mostrárselos. Entonces, en el caso de Springer, nosotros desde los filtros tenemos más que palabras claves, son áreas claves que nos ayudan a refinar esas búsquedas. Springer tiene un trabajo muy juicioso para llevarnos desde áreas, desde disciplinas y desde subdisciplinas. Estas áreas son claves porque nos van a permitir llegar mucho más acotado a ese contenido que nosotros necesitamos. Y desde los documentos también encontramos áreas y palabras claves. Encontramos palabras o más bien áreas relacionadas con los documentos, ya les voy a mostrar dónde los vemos, y palabras claves de los autores. Esas palabras claves de los autores van a actuar si nosotros damos clic sobre ellas como palabras claves, se nos van a incluir en los cajoncitos de búsqueda y nos van a presentar contenido donde esté finalmente esta palabra clave incorporada. Ya les voy a mostrar en cada una de las bases de datos cómo lo vamos a ver. En Science Direct nosotros tenemos los Science Direct Topics, que es ese glosario controlado que nos ayuda a validar las definiciones, pero también desde los documentos, si ustedes son detallistas, se van a encontrar con que hay palabritas que están subrayadas. Esas palabritas, si yo doy clic sobre ellas, me va a llevar a los Science Direct Topics para ver su definición por área de conocimiento. Y además, pues también nos encontramos las palabras claves de los autores, pero acá, como en Springer, sí no tenemos la opción de que se nos incluya como palabrita clave y vaya al cajoncito de búsqueda. Y en el caso de Scopus, nosotros tenemos desde los filtros, ahí sí tenemos toda la recopilación de las palabras claves que están incluidas en los resultados. Entonces, ojo, porque necesito que miremos este filtro con unos ojos diferentes a partir de esta sesión. No es solamente usar el filtro por usarlo, sino usar los filtros para analizar.
tenemos la opción acá de ver en todos mis resultados cuántas veces la palabra humano se está repitiendo como palabra clave. Y así con cada uno de ellos. Y desde los documentos tenemos las palabras claves del autor, pero también tenemos palabras claves indexadas, que lo que hace Scopus es que va y analiza el resumen de cada uno de los documentos desde 1996 hasta las fechas, lo contrasta con diferentes tesauros y nos trae los términos controlados que mejor describen ese documento con base en el análisis del resumen. Y hace lo mismo para clasificar el documento en un tema en particular. Y ese tema, cuando yo doy clic, se me va a desplegar una opción y es el análisis de frases claves, a partir de la cual yo puedo determinar cómo se componen las dinámicas de investigación y publicación de ese tema. En este caso, factores que influencian o, digamos, productividad en construcción, productividad, la labor de la construcción, los factores que están influenciando la productividad justamente en el sector de la construcción. Entonces, yo eso lo voy a poder ver como a través del análisis de palabras clave. Entonces, rápidamente me voy a ir a las 3 plataformas para mostrarles dónde vamos a poder ver todo esto. Primero, en Springer. Entonces, me voy a ir acá rápidamente. Voy a poner esta ecuación que teníamos por acá. Voy a poner esta que teníamos por acá. A ver si me carga rapidito. La voy a coger, la voy a buscar acá. Recuerden que ese es el objetivo de la matriz. Cuando se les pega, aparece como si no se hubiera pegado nada, pero es porque se nos pega con muchos espacios. No hay ningún problema. Miren que ya nos aparece. Entonces, lo que les decía, ¿dónde vamos a ver áreas de conocimiento? Acá en Springer, en los filtros. Miren que tenemos subjects, tenemos disciplinas, tenemos subdisciplinas. Bueno, es que yo específicamente quería identificar nuevas técnicas moleculares para la identificación de enfermedades de plantas. Entonces yo lo puedo poner como plant science, como plant pathology, por ejemplo, lo puedo refinar. Acá lo puedo ver desde otro enfoque de subdisciplinas, acá nuevamente también desde áreas. Estos son los que les decía desde filtros. Y si ya ingresamos a los documentos, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a irme a uno que esté publicado en acceso abierto. A ver, le voy a poner el filtro de acceso abierto acá para poder mostrarles porque no estoy logueada con ningún usuario en este momento. ¿Y dónde vamos a encontrar? Entonces hay una partecita en la parte después del resumen que nos dice explore temas relacionados. Entonces nos dice, mire, en este documento hay temas como ¿cuál? Como resistencia antimicrobiana. Bueno, entonces yo quiero ver otros documentos relacionados con resistencia antimicrobiana. Doy clic y ¿qué va a hacer Springer? Me va a mostrar los diferentes documentos relacionados con ¿qué? Con resistencia antimicrobiana. Entonces miren que es una forma en la que yo puedo utilizar palabras claves también para ir a identificar contenido relevante. En Science no está desde los filtros, como les decía, pero voy a poner esta ecuación. Si está desde los documentos. En los documentos me voy a ir acá a este documento. Y ustedes ven que estamos acá y vamos a poder ver cada una de las palabritas. Acá estamos viendo las palabras que si ustedes se van y dan clic, vamos a poder encontrar entonces que las diferentes definiciones, en este caso me está dando la definición de salud ambiental. Y para terminar, en Scopus, ¿cómo lo vamos entonces a encontrar? Acá me voy a ir. Mientras me carga. Desde los filtros, como yo les mostraba, acá tenemos las keywords, entonces por favor desde hoy identifiquen esas palabras claves y ya dentro del documento, entonces tenemos la opción de ver palabras claves indexadas. Miren que acá está el tesauro de Mesh, el de Emtric, que esos son unos que nos faltan incluir en el listado. Y además desde Impact vamos a ver el tema y vamos a ver también desde el tema la descripción de palabras claves de ese tema. ¿Listo?
Entonces, esto era lo que queríamos presentarles en este espacio. Por favor, justamente si hay alguna pregunta relacionada, no queremos que dejen de lado todos estos elementos que son tan valiosos para nosotros ir un poco más allá en esa definición de las palabras claves, de las estrategias de búsqueda. Entonces, por favor, tómense el tiempo de identificar cuáles son esos tesauros, cuáles son esas herramientas que mejor responden. Cómo desde las diferentes plataformas a veces ignoramos elementos tan valiosos como estos que nos permiten acotar muchísimo mejor. Que cuando nosotros sometamos un manuscrito simplemente no remitamos las palabras claves porque yo, Andrea, creo que esas son las palabras claves. No, porque yo hice un proceso juicioso y riguroso para identificar las palabras claves que mejor describen toda mi investigación. ¿Listo? Entonces, eso era lo que queríamos compartirles en el espacio. De verdad, ustedes muchas gracias por tomarse en el tiempo de estar con nosotros esta hora y 6 minutos, en las cuales finalmente, o en la cual lo que nosotros queremos es poder abordarlos. Es muy corto el tiempo, sabemos que sí, pero la idea es que nos sigan acompañando, que esto siempre sirva como un abrebocas para que ustedes lo tomen y que puedan ya irse a hacer el trabajo directamente y que nos escriban, por favor, a través del correo para apoyarlos en cualquier duda. ¿Listo? Entonces, Caro, ahí te dejo el espacio para que hagamos el cierre. Listo, André. Qué alegría haberlos tenido hasta el final de esta sesión. Para las personas que nos han preguntado bastante por la grabación, por el enlace de registro, por la asistencia, varias cositas. Si ustedes hicieron el registro para ingresar a la sesión, no tienen que hacer un nuevo registro, ya con esto nos queda allí, podemos compartir con ustedes todo el material que trabajamos el día de hoy. Ese material incluye las matrices que revisamos, la presentación, la grabación y sus constancias de participación y otros enlaces que tuvimos allí también de interés. Para las personas que no realizaron el registro para ingresar a la sesión, que de pronto les compartieron el enlace de acceso directo, sí les vamos a pedir que se tomen unos minuticos para diligenciar este formulario. Es cortico, les toma 2 minuticos y con eso también podemos compartir el material. En los próximos días, de todas formas, les voy a dejar por aquí el enlace donde ustedes se van a poder encontrar la grabación de esta y otras sesiones que hemos tenido en Cognos Community. Se los voy a compartir ya mismo por acá y en los próximos días la van a ver allí publicada para que pues nuevamente puedan remitirse en caso de tener la necesidad nuevamente de revisar este material. Y pues también nuevamente, como lo dice André, pues si tienen alguna pregunta, ahí están nuestros correos electrónicos para que por favor nos escriban. Para nosotros es muy importante también apoyarlos a resolver estas inquietudes que sabemos que se pueden llegar a presentar. Y nuevamente los invitamos a que se registren en los espacios de formación que tenemos ya programados. La agenda se las voy a dejar por aquí, el enlace de la agenda. Se los voy a dejar por acá para que se animen a participar nuevamente. Si no pueden porque tienen algo ya agendado, los invitamos a que se registren, que allí les vamos a compartir de todas formas toda esta información y todo este material que trabajamos en estos talleres. Por aquí Angie y Julia nos tienen su manito levantada. Vamos a ver si de pronto es que desean realizar alguna intervención. Les voy a habilitar sus micrófonos en este momento. Por acá Julia, bueno, ya por allí vi que Angie bajó la manito. Julia, no sé si de pronto tienes alguna pregunta. Listo. Parece ser que era la manito ya de despedida. Les damos entonces las gracias a todos ustedes por participar. Los esperamos en nuestras próximas sesiones de formación. No se pierdan ningún detalle y los invitamos también a que conozcan todas nuestras redes sociales. También estamos en Instagram, tenemos canal de WhatsApp y claramente nuestro sitio web donde podrán encontrar toda esta información. Nos vemos en próximas sesiones. Que tengan un feliz resto de tarde. Chao. Hasta luego, gracias.